Gracias, Padre eterno, te damos por el privilegio que tenemos de ser tus hijos y por el privilegio que tenemos de anunciar las buenas nuevas tuyas. El amor, proclamar el amor que tú tienes hacia tu pueblo, proclamar las verdades escondidas desde edades y hasta las edades. Algunas de esas verdades nos han sido reveladas por tu gracia y tu misericordia a nosotros los hombres. Muchas de ellas han quedado contigo, porque tú eres un Dios de insondable sabiduría, de insondable profundidad. Y por eso nosotros queremos hablar lo que tú nos has revelado. Porque escrito está que las cosas reveladas pertenecen al hombre, pero las no reveladas pertenecen a ti, pertenecen a Dios, para que toda boca calle y todo ser humano tenga que declarar su dependencia en ti, porque solamente tú eres Dios. Dios arriba en la tierra, Dios arriba en los cielos, Dios en la tierra y Dios debajo de la tierra. En el nombre que es sobre todo nombre, oramos pidiendo guía, protección y un tiempo de deleite en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, en la grabación de hoy, en el videoprograma de hoy, vamos a continuar con el tema que iniciamos en la grabación anterior. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? Es una pregunta cuya respuesta es muy obvia y está en la Escritura, pero aunque yo saqué ese texto de Romanos, capítulo 11, pero en toda la Escritura hay porciones que apoyan la idea de que Dios no ha desechado a su pueblo Israel y nadie tiene derecho a echar a un lado ese nombre. La palabra Israel tiene dos acepciones: en la tierra que Dios dio a ese pueblo, pero es también la nación, como nación. Estuvimos viendo que Israel, uno de los patriarcas, Jacobo, su nombre usurpador fue cambiado a Israel. Israel significa Él prevalecerá y como Él prevalecerá y es de brazo fuerte, el verdadero también le hará a su pueblo Israel prevalecer. Nosotros queremos seguir tratando el tema a partir de un salmo que está en las Escrituras, porque en este salmo, de una manera muy desgarradora, digámoslo así, para aquellos que aman lo que Dios ama, y Dios ama evidentemente a Israel. En este salmo, de una manera desgarradora para el alma, se muestra de una manera sublime el amor de Dios por Israel, un pueblo que Él escogió, no por ser grande, no por ser rico. Él lo escogió, Él siendo el más insignificante de los pueblos, cuando todavía no eran siquiera nación, y les prometió llevarlo a una tierra, como en sus propias palabras fue dicho, que fluye leche y miel. Y esa fue la promesa. Y cuando Moisés sacó, o más bien Dios sacó a su pueblo de Egipto por medio de la mano de Moisés,
Luego Dios se le presentó a Moisés y la promesa que se le hizo a Israel era que ellos iban a entrar a una tierra que fluye leche y miel. O sea, lo mismo la leche que nutre, la miel que es dulce, son símbolos de algo sublime, son símbolos de riqueza, son símbolos de prosperidad, son símbolos de nutriente. Y ya sabemos que el pueblo de Israel, a causa de la rebeldía que tuvo, pudiendo haber pasado por el desierto en 3 años, pues le tomó realmente 40 años salir de allí. Y luego vemos cómo Dios los hizo entrar en aquella tierra. Es una historia larga en la cual no me voy a detener porque no es el propósito de este programa, pero sí entramos de lleno a analizar el Salmo 87. Yo estoy segura que si usted entiende lo que se va a hablar aquí hoy, y sería mucho mejor si lo conecta para los que no han oído de este tema antes, con las grabaciones anteriores, pues usted podrá entender mejor esto, y si entiende mejor esto, su perspectiva cambiará. Es muy importante entender esto porque en muchas ocasiones, cuando usted está estudiando el Antiguo Testamento, hay partes proféticas que dicen, oye, yo no puedo leer eso, no lo entiendo porque no sé quién es quién. Pero cuando usted entiende el meollo de este problema, cuando usted entonces lee profecía, puede entender muchísimo mejor. Acá está el capítulo 87 del libro de los Salmos. En este salmo, el 87 dice a los hijos de Coré. Salmo cántico. Está ahí escrito directamente en la Biblia, a los hijos de Coré. Bien, algunas traducciones en el título ese que está encima no ponen a los hijos de Coré, sino de los hijos de Coré. Coré, nosotros sabemos acerca de la rebelión de Coré. Coré tenía el sacerdocio, pero quiso tener también, vamos a decir, como una dualidad de poder. El político, poder político de fuerza y de gobernar, y también el poder, lo diríamos en términos de hoy, religioso. Pero ellos tenían el sacerdote, un llamado sublime de parte de Dios. Pero Coré se rebeló. Y una de las cosas que se le dijo a Moisés durante aquella rebelión es: ¿por qué no nos lleva tanto tiempo que se nos prometió que íbamos a entrar a una tierra muy fructífera, pero no hemos entrado allí? Entonces se pusieron a hablar mal de la tierra que Dios había prometido. Por lo tanto, eso me lleva a mí a concluir que ya sea que el Salmo fue escrito por los mismos hijos de Coré, o fue escrito para los hijos de Coré, en ambos casos el cántico, este Salmo 87, es una respuesta totalmente opuesta a la rebelión del padre de ellos. Por causa de esa rebelión perecieron, pero al parecer no todos sus hijos. Por eso el Salmo puede ser lo mismo compuesto por ellos, de los hijos de Coré, como a los hijos de Coré. Pero igual, cuando miramos el contenido, vemos
que en lugar de hablarse mal de aquella tierra de la cual Corea habló mal, aquí se habla muy bien de esa tierra y se dice de quién es esa tierra. Empezamos el versículo, en el primer versículo dice, su cimiento está en el Monte Santo. Su cimiento está en el Monte Santo. ¿El cimiento de qué? Y en principio, ¿qué cosa es el cimiento? El cimiento de algo, el cimiento de un edificio, de una estructura, de algo que se edifica. El cimiento es el fundamento. En las doctrinas igual, el fundamento, la base, la raíz, lo que da solidez, lo que hace estar en pie. Por lo tanto, partiendo de esa idea, su cimiento, o sea, su raíz, su fundamento, su base, está en el Monte Santo. ¿El cimiento de qué? El cimiento de la ciudad de Dios. Y se le llama justamente en este salmo la ciudad de Dios. Su cimiento está en el Monte Santo. Nosotros sabemos que para Israel, para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, conformada por esas 12 tribus, que son los descendientes del patriarca Jacob, que se le cambió su nombre a Israel, lo vuelvo a repetir para que quien no vio los programas anteriores. Y también la tierra que se les dio. Aquí se hace alusión a la tierra, según el contexto. Su cimiento está en el Monte Santo. O sea, el cimiento de Jerusalén, que viene siendo la ciudad preferida por Dios en el pueblo de Israel, como el Salmo lo dice, que lo vamos a ver. Pero nosotros sabemos que en la historia bíblica hay algunos montes que fueron de importancia para Dios. Uno es el Sinaí. ¿Y qué importancia tiene el monte de Sinaí? Que ahí se le dio la ley escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. Dios le dio la ley a Moisés. ¿Dónde? En el monte de Sinaí. Y allí Dios se le presentó a Moisés de una manera personal y habló con él de una manera. Fue cambiado este Moisés que cuando bajó del monte, su rostro resplandecía. Y eso esconde un principio. Cuando nosotros pasamos tiempo hablando con Dios y Él nos habla, también nosotros somos renovados, también nosotros somos transformados. Un monte, les decía, para no perder la idea, importante que ha habido para ese pueblo ha sido el monte Sinaí. Pero otro monte importante es el que se menciona aquí, el Monte Santo. Su cimiento está en el Monte Santo. El Monte Santo, ¿quién es? El versículo 2 entra de lleno a nombrar a ese monte. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Si lo fuéramos a simplificar, diríamos, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las ciudades, más que todas las moradas, más que todas las ciudades, más que todas las ciudades de Jacob, de Israel. Y es así. Yo cuando viajé a Israel, al lado mío se sentó un judío ortodoxo y yo
hice una prueba y le pregunté, bueno, ¿qué ciudad me recomendaría visitar para yo añadir a mi listado? Y no lo tuvo ni que pensar. Me dijo, sin duda yo te recomendaría Jerusalén, perdón. Jerusalén. Cuando aquí hablan del monte de Sión, que se le dice también el monte Moriah, se está hablando de Jerusalén. Jerusalén es la morada de Dios de tremendo valor para Él, porque de hecho ahí es donde se va a sentar el Mesías de Israel a reinar. Y por eso los que no entienden mucho ese conflicto que ocurre en el Medio Oriente no saben muchas veces por qué se dan allí los conflictos que se dan. Es porque hay de generación en generación ha habido un interés enorme de las huestes espirituales de maldad por ese